Bien, amigos, continuamos con el día. La verdad es que el expediente da para hacer un programa de 2 semanas, sin parar. Y lo seguiremos estudiando, porque es imposible tanto material. Edith Febles, Sí, tú has leído una gran parte del expediente. efectivamente vamos leyendo poco a poco Uchi Lora, y una de las cosas que encontramos es toda la cantidad, por ejemplo, de testigos, de personas que tienen algún nivel de compromiso, porque por ejemplo, si usted tiene un responsable de almacén, que es un oficial, y él firma haber recibido una determinada cantidad de insumos, pero eso es mentira, él sabe que se está comprometiendo. Así encontramos mucha gente que afirmó o que documentó haber recibido cosas que en realidad no estaban. Hoy son testigos. Oficiales, algunos en activo, cuyos nombres salen aquí. Aquí salen muchos nombres de oficiales de media o baja graduación que se prestaron, colaboraron o incorporaron, pero se podría decir que ellos siempre pueden argumentar que sus superiores eran quienes daban la orden. Evidentemente, nosotros estamos asistiendo a unos hechos, Uchi Lora, que República Dominicana caminó en la calle pidiendo el fin de la impunidad y pidiendo que sobre la corrupción hubiese consecuencias. La gente no se imaginaba o no teníamos una certeza de los niveles de corrupción. Ahora, la primera auditoría que algunas de estas personas no pasaban era la auditoría visual. Usted lo mira y dice, bueno, esta gente gana tanto y es millonaria. Sí. Y de alguna manera la gente incluso que está en los pueblos puede llegar a la conclusión, en las personas mayores de nuestro país, de que con respecto a los órganos militares de República Dominicana siempre ha existido una absoluta discreción. ¿Cómo un general se hace rico? O sea, porque un general que en nómina tiene 60,000 pesos, 70,000 pesos, el hecho de que lo hagan general implica que se va a hacer rico, puede tener bienes, puede andar, tener villas, tener casas de lujos, tener de todo. Eso es una auditoría visual que no la pasa nadie. Entonces, digamos que el gran desafío que yo entiendo plantea esto, no es solo que se descubra un hecho y que se siente en el banquillo de los imputados el conjunto de personas a las que el Ministerio Público pueda probarle que han cometido unos determinados delitos, como el Ministerio Público sostiene, que debo decir que son con pruebas escritas, documentales, todo esto, sino que tiene que llamar a que en este país es necesario reformular los procedimientos internos de los órganos militares y su compromiso con la transparencia. Hay una palabra clave en el ámbito militar, es la palabra honor. Y usted no puede decirle a un recluta que es honorable con robarse los dineros del pueblo. Pero además... A un recluta que tú le dices, aquí tienes este cheque de 30,000 y me tienes que devolver 27,000, porque él le está diciendo a él que le está robando al Estado y a él. Efectivamente. Y al recluta. Sí, ¿cómo se llama? Al de grado inferior, ¿no? Al subalterno. Al subalterno. Entonces, hay una comprensión de lo que es la disciplina, o sea, por ejemplo, la disciplina. ¿Qué es la disciplina que usted se debe? Y esa persona tiene la absoluta discrecionalidad, de modo absoluto la discreción. Bueno, voy a pasar con Uchi para que... Paso con usted, Uchi, porque está conmigo y solo se me escucha. Siga usted, que parece ser que hay algo con mi cámara. Siga usted. Sí. ¿Hay algo con mi cámara? Le cedo la palabra a ustedes. Sí, sí. Bueno, sí, por si no le enfoca, si no sale. Bueno, sí, definitivamente uno de los temas que genera esto en cuanto a la institucionalidad a lo largo y ancho del Estado no es solo los procesos delictivos que, según el expediente del Ministerio Público, se fraguaron durante el proceso mediante el cual estas personas se habrían enriquecido de manera ilícita, sino también cómo eso fue en detrimento de la institucionalidad en el cuerpo castrense, cómo eso resultó además en un entramado que salía hacia la calle, porque si es cierto lo que mencionaba el abogado que entrevistábamos en el bloque anterior, si es cierto, reitero, lo que él señalaba de que el intercambio era te alistamos y por tanto tienes un arma de reglamento, tienes poder en tu comunidad, puedes decir que eres guardia, a cambio de que de los 30,000 pesos que te pagan y sacarle dinero a ese estatus que está mostrando con un carnet. Correcto. Yo soy del cuerpo de ayudantes. Claro, entonces si es cierto que ese era el beneficio
de ese acuerdo mediante el cual se le asignaban 30,000 pesos a un subalterno y tenía que dejar 27 en manos de un superior, entonces lo que se está diciendo es que ese subalterno no lo hacía por 3,000 pesos, que sería la diferencia, sino que lo hacía por la posibilidad de extorsionar en la calle, por la posibilidad de sacarle dinero de los bolsillos a la ciudadanía. Entonces es un entramado de ser, como ha planteado el Ministerio Público, que definitivamente no solo malversaba, digamos, fondos en ese entramado en el sentido estricto, en esa red en el sentido estricto, sino, por el contrario, que además hacía, y creo que el tema pulpo aquí aplica también esa imagen, extendía esos tentáculos hacia los bolsillos de los ciudadanos de a pie. Y esa es la gran pérdida de este país, no solo las cifras de las que se hablan en bienes inmuebles, en transferencias, sino cómo laceró el tejido social, cómo afectó a la gente de a pie que iba por la mañana a sus trabajos, cómo eso impactaba la capacidad de la gente de vivir tranquila teniendo, por ejemplo, a un supuesto guardia en su comunidad con un arma de reglamento financiada por el Estado, que no era verdad que vivía de esos 3,000 pesos nada más, sino que por el contrario, lo que podría estar haciendo es poniendo a esa comunidad a pasar penurias y a cobrar para que no se pasaran. Entonces, de eso es que se está hablando. Se está hablando de un entramado que a fin de cuentas no se lucraba porque esa persona se quedaba con 3,000 pesos, sino que se lucraba porque generaban un sinnúmero de situaciones que hacían económicamente viable esos 3,000 pesos. Una situación, por tanto, que resultaba en detrimento de la que tenía la fritura en la esquina, de la persona que se iba temprano a su empleo a las 5 de la mañana, de quien iba en un carrito público. De eso se trata. Era un doble, de ser así como se está planteando y como planteaba el abogado, era un doble robo. Bueno, pero hay más. Un departamento directamente afectado es la alimentación de los militares, los comedores de los militares, porque entre los actos de corrupción que se les atribuyen a estos imputados está también operaciones comprando los alimentos de los guardias. ¿Y qué pasa con eso? Señores, que lo que se meten en los bolsillos unos generales afecta la alimentación de sus subalternos, de los guardias. Es decir, es que están actuando contra el mismo cuerpo, no solamente contra el Estado de manera general, sino también de manera específica, contra su misma institución y contra sus hombres, contra los hombres que deberían estar bien comidos, ¿verdad? Porque si son militares, tienen misiones que pueden ser trascendentales en determinados momentos. Bueno, pues no, tampoco podían comer bien. Y eso me recuerda a mí un chiste, que es un chiste de guardia, a mí me lo hizo un general hace mucho tiempo, que dice que en los comedores militares siempre hay un oficial encargado de comprobar y testificar, comprobar y acreditar que la comida es buena. Y que ese inspector, hay un protocolo que tiene que cumplir, tiene que preguntarle, no sé si es a 3 o a 4 de los soldados que están comiendo en un comedor, cómo está la comida. Y entonces hacer un reporte de cada comida. Y que los atributos que debe tener esa comida es que debe ser alimenticia, suficiente en cantidad y bien condimentada. Y entonces, ¿pero qué pasa? Dice él que cuando ese oficial, que generalmente está relacionado con el director de los comedores, ¿verdad?, va y le pregunta a un guardia, el guardia no se le atreve a darle ninguna queja de esa comida.
y que entonces se cuenta que a un soldado que estaba muy disgustado y tenía muy mala cara con la comida, va y le pregunta, soldado, ¿cómo está la comida? Y que el soldado, muy ingenioso, le dice, está como a mí me gusta, señor. No, la yuca está como a mí me gusta, señor. Dura, jojota y amarga. Él no se está quejando, dice que así que a él le gusta. Entonces, yo me imagino que, porque en este expediente está el suministro de alimentos también. Había mafia con eso. Yo me imagino que estaban comiendo yuca dura, jojota y amarga. Y tenía que decir que así estaba sabrosa, que así estaba bien. La verdad es que esto tiene unos alcances. Lo más importante de todo esto es, ustedes lo dijeron ahorita, aquí caminó la gente por las calles. Las concentraciones más grandes que yo he visto en las marchas verdes, reclamando justicia independiente. Hay un Ministerio Público independiente y creo que es necesario hacerle justicia a la justicia, diciendo que aunque los jueces no han sido nombrados ahora, sino que vienen de antes, la judicatura también está cumpliendo su rol. Los jueces, los casos que lleva el Ministerio Público, que evidentemente están bien investigados, están recibiendo una respuesta de los jueces de cuando piden medida de coerción, medida de coerción. En fin, la judicatura también está colaborando. Y hay que decir que en materia de justicia, este es otro país. Hay cosas que no han cambiado, pero en materia de justicia sí. ¿Quién había visto eso aquí? Sobre todo en los últimos gobiernos, pero ni antes tampoco. ¿Quién había visto eso? Que se investigue a generales y a mayores generales, se le comprueben los delitos de corrupción, sean sometidos a la justicia. Y ahí hay varios generales cumpliendo coerción de 1 año y medio en Najayo, en una celda. Y si eso no es un mensaje para los actuales funcionarios, bueno, algunos, ha habido actos de corrupción, varios, en este gobierno. Sin embargo, ha habido consecuencias. Estamos viendo consecuencias. De manera que las cosas están muy claras en ese sentido. Creo que ese reclamo que hizo este pueblo en las calles está recibiendo respuesta. Y los que hoy detentan cargos y detentan poder, creo que todos saben que se juegan su carrera, su prestigio, su nombre y hasta su libertad física. Si meten la mano, algunos la han metido y se han visto las consecuencias con los funcionarios de este gobierno.